Buenos días, mi nombre es Andrea La Torre Figueroa, egresada de la Universidad de América Latina, generación 2014-2018. El día de hoy presento mi proyecto de tesis titulado Estiramientos para prevenir esguinces grado 1 de la articulación tibio-peronea astra-galina en futbolistas de 19 a 21 años, CLINE, Puebla, 2020, para obtener el título de licenciada en fisioterapia. En la introducción, el sistema articular está formado por huesos, articulaciones y ligamentos. El sistema muscular por músculos y tendones, que forman el aparato locomotor. Este se lesiona por actividades deportivas, por uso excesivo e incluso traumatismos. Las lesiones ligamentarias son las más comunes, ocasionan dolor e inestabilidad, limitan la actividad diaria de un 20 a un 40%, en la incapacidad temporal de un 17 a un 25% y en el área deportiva confirman un 10%. El esguince es la elongación máxima de las fibras, es decir, que se sobrecargan las fibras por encima de su capacidad de resistencia, generando una ruptura parcial o total de las mismas. Se clasifican en grado 1, grado 2 y grado 3. El principal mecanismo es es el de movimiento de inversión. Aproximadamente el 85% de los casos se lesiona el ligamento peroneo astragalino anterior. En el planteamiento del problema, en el área deportiva, el tobillo es una de las estructuras más propensas a sufrir lesiones. En específico, aunque cualquier estructura dentro del tobillo es susceptible a una lesión, las ligamentosas son las más comunes, de un 27.3%, en las musculares con el 20.5% y las tendinosas con el 7.4%. Como se había mencionado, el esguince es una distensión a través de un movimiento forzado. Principalmente se lesiona ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo calcáneo y ligamento peroneo astragalino posterior solamente en esguinces severos. La fisioterapia se encarga de atender a deportistas con lesiones osteomuscular y neuromuscular, así como programas preventivos en lo que es la parte del área deportiva, también entrenamientos para sus cualidades físicas y programas en los cuales para su recuperación después de una actividad de alta intensidad. Es frecuente que los futbolistas presenten esguince grado 1, grado 2 y grado 3, gracias a los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Es por ello que se realiza la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los estiramientos para prevenir esguinces grado 1 de la articulación tibio-peronea astragalina en futbolistas de 19 a 21 años? El fútbol ha trascendido a través del tiempo tanto su incremento de los espectadores, jugadores como aficionados. Este no necesariamente necesita un gran equipamiento, pero tiene grandes beneficios físicos y sociopsicológicos. La prevención es un factor clave para disminuir las posibilidades de lesión con una buena intensidad, progresión, frecuencia y carga. La presente investigación es para promover la importancia del fisioterapeuta y asimismo se van a seleccionar los estiramientos adecuados para la prevención de esguinces grado 1 de la articulación tibio-peronea astragalina. El de interés es de índole profesional, se realiza a jugadores pertenecientes al Benemérito Instituto Normal del Estado y bueno, con ello se pretende prevenir durante el área deportiva, que es en la área de entrenamiento y en el deporte como tal. El objetivo general es determinar los beneficios de los estiramientos para la prevención de esguinces grado 1 en la articulación tibio-peronea astragalina. Con una adecuada, se va a tener en cuenta la posición en el terreno, las lesiones previas que se han presentado en esa articulación, el pie que se lesiona frecuentemente, así como pruebas como el índice de masa corporal, goniometría y pruebas funcionales. El primer objetivo específico es describir la posición que ocupa el terreno de juego, todos nuestros jugadores que pertenecientes a la muestra. 2. Mencionar las lesiones más frecuentes que han presentado los jugadores de fútbol. 3. Precisar la distribución del esguince del tobillo que padecen los jugadores de fútbol. Identificar el pie que se lesiona con más frecuencia en esguince grado 1. Determinar el índice de masa corporal de los jugadores de fútbol. Realizar las valoraciones goniométricas y funcionales que se dan en la articulación tibio-peronea astragalina en todos los jugadores de fútbol. La lesión más frecuente que presentan los jugadores de fútbol es el esguince del tobillo, que aparece en el pie derecho, y la aplicación de ejercicios de estiramientos favorece la estabilidad, movilidad y flexibilidad articular. A continuación se presentan 4 artículos preliminares, dentro de los cuales 3 de ellos son revisiones sistemáticas
que hablan, determinan y obviamente es la información que trata sobre las lesiones más frecuentes que se realizan en el fútbol, en específico cuál es su fisiopatología, cuál es la causa, los factores intrínsecos y extrínsecos, así como algunos métodos preventivos, entre ellos los estiramientos, concluyendo los tres en que los estiramientos sí nos van a ayudar a lo que es la mejora de la flexibilidad, la función articular, así como el rango de movilidad. Y los programas preventivos son importantes para disminuir el riesgo de lesión y así que el deportista se encuentre en mejores condiciones. El tercer autor, que es Gavilanes en el 2017, él compara la efectividad de dos estiramientos, que es el balístico y el pasivo, con 30 futbolistas que pertenecen de 15 a 20 años de edad. El primer grupo sí tiene una mejora de la flexibilidad, sin embargo el segundo grupo, que es al que se le aplica el estiramiento pasivo, es muchísimo mejor sus resultados, por lo cual concluye que el estiramiento pasivo es mejor en la intervención durante la prevención de lesiones. En el marco teórico tenemos que la articulación del tobillo está constituida por la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo. En la parte de la artrología tenemos tres articulaciones importantes, que es la tibioperonea distal, la tibioastragalina y la subastragalina. Estas dos últimas nos van a permitir movimientos de flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión. Así, van a estar constituidas por dos articulaciones, una medial que es el astrágalo y el calcáneo y una lateral que es el peroné y el astrágalo, donde van a estar en la cápsula articular. Tenemos tres principales ligamentos importantes dentro de la estructura, que son en el epífisis distal entre la tibia y el peroné, que se encuentran cuatro ligamentos importantes. En los laterales tenemos tres ligamentos importantes y en los mediales tenemos superficiales y profundos, dentro de los cuales tenemos 4 superficiales y 2 profundos. En la miología se divide en anteriores, laterales y posteriores. En anteriores, lo que es la parte, se encuentra el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. En los laterales, el peroneo largo y peroneo corto. En los superficiales posteriores se encuentra el gastrocnemio, el sólo y el plantar, y en los profundos el popliteo, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo y el tibial posterior. A continuación se presenta la biomecánica, en la cual nos van a presentar movimientos en la artrocinemática, que quiere decir cómo se va a desplazar el astrágalo dentro de la mortaja. Es decir, que si realizamos una flexión dorsal, la mortaja se va a ir hacia posterior. Perdón, el astrágalo se va a ir hacia posterior, deslizándose sobre la mortaja, y si hacemos una flexión plantar, se desliza hacia anterior. En la osteocinemática, únicamente es cómo el pie se va a distribuir dentro de la articulación, es decir, si hacemos una flexión dorsal, se va hacia superior, y si hacemos una flexión plantar, hacia inferior. A continuación se presentan los ligamentos, que son 4 en el dorsal, donde se van a tensar, y finalmente los ligamentos que se van a relajar. A continuación se presenta un video dentro de los cuales se muestra y se observa cómo al realizar una flexión dorsal, una flexión plantar, el astrágalo se va a deslizar sobre la mortaja dependiendo del movimiento que se realice. En el marco metodológico tenemos que el diseño, el presente estudio de investigación se realiza en el Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla, en el cual tiene un enfoque cuantitativo, es decir, que todos los datos son procesados estadísticamente y de lo cual nos va a ayudar a contrastar la hipótesis y a llevar las conclusiones. Tiene un alcance descriptivo porque se describe la lesión, los factores de riesgo, las características, así como la intervención y el papel que cumple el fisioterapeuta. Es no experimental al no modificarse las variables y es transversal porque se realiza en un tiempo determinado, único y en un lugar determinado. En los sujetos tenemos que se estudió un total de la población estudiantil de 19 a 21 años pertenecientes al BINE, constituido por 20 deportistas del género masculino, en lo cual tenemos los criterios de inclusión que se van a encontrar el estudiante deportista del género, que pertenecen al BINE, jugadores y deportistas que se van a encontrar en la práctica de fútbol, jugadores de fútbol rápido con edades comprendidas entre los 19 a 21 años, jugadores de fútbol rápido que firmaron el consentimiento
informado y jugadores de fútbol rápido que asistan a la valoración inicial y final del proyecto. En los criterios de exclusión se van a encontrar a los estudiantes, jugadores, deportistas que no pertenecen al fútbol, género femenino, deportistas masculinos que no pertenezcan a la práctica deportiva de fútbol rápido, edad inferior a los 19 años y superior a los 21 años, así como deportistas pertenecientes que presenten actualmente lesiones, jugadores de fútbol rápido que no hayan autorizado y firmado el consentimiento informado y finalmente jugadores que tengan inasistencia en la valoración y final del proyecto. Por lo cual, la muestra quedó integrada por 20 jugadores, como se muestra en el gráfico 1, dentro de los cuales 20 jugadores es nuestro 100%, y se va a distribuir en un 50% en edades comprendidas de 19 años, un 40% en 21 años y un 10% 20 años. El procedimiento para el 3 de septiembre la Universidad de América Latina efectuó un documento en el cual solicita el apoyo o si se puede realizar la presentación del proyecto en la Dirección de la Educación Física dentro del BINE, en el cual ellos aceptan el 4 de diciembre y para el 9 de diciembre se realiza una presentación en PowerPoint donde a los jugadores y a los profesores se les explica el objetivo del proyecto. Se inician las valoraciones, en las primeras valoraciones el 10, 12 y 16 de diciembre, donde se van a recolectar los datos a través de la historia clínica, dentro de los cuales se va a necesitar la ficha de identificación, la antropometría y vamos a utilizar un diario de campo, dentro de los cuales vamos a organizar, analizar e interpretar la información recopilada. Los instrumentos y técnicas aplicadas es la determinación del índice de masa corporal, dentro de los cuales pues no tenemos que usar un instrumento más que lo que es la parte del peso y la altura, y se va a realizar a través de una fórmula que es la que se muestra a continuación. En la fuerza muscular basada en Valerius et al. 2009 se muestra o se valora cada uno de los músculos que anteriormente se mencionaron, en los cuales se va a valorar como 0, ya que no hay un movimiento determinado, y normal, que es un valor de 5. En goniometría se realiza lo que es la medición de la articulación, tanto en movimientos de flexión dorsal, flexión plantar, inversión, eversión, varo y valgo, a través de un goniómetro que es de plástico de 360 grados. En la escala análoga visual EVA de dolor, se realiza, dentro de la historia clínica se encuentra una línea horizontal en la cual se le pide al jugador que ellos anoten dentro de la línea de 0 a 10, 0 como mínimo dolor, 10 como máximo dolor, así como se presenta en la gráfica. En las pruebas funcionales se realiza y se valora lo que es cajón anterior, cajón posterior, inversión forzada, eversión forzada, prueba de Thompson y la flexibilidad del pie. Los análisis estadísticos, los datos obtenidos se cargaron a través de Excel, donde se calcularon las frecuencias absolutas y relativas, donde se presentan también los gráficos y los cuadros dentro del trabajo. Los resultados, a continuación se presentan en una gráfica los datos obtenidos de los jugadores conforme a las variables correspondientes. La distribución correspondiente a la posición del jugador, tenemos que el 40% de los jugadores pertenecen a la posición media, entre los cuales los delanteros 20%, defensa 20% y porteros un 20%, teniendo 20 jugadores total, siendo nuestro 100%. Las lesiones previas en los jugadores, dentro de los 20 jugadores, 10 de los jugadores, es decir, el 50%, presentaron esguince de tobillo, 35% sin lesiones, un 15% esguince de rodilla y finalmente un 10% en fractura de radio cúbito y desgarre en los isquiotibiales, por lo cual se concluye que el esguince de tobillo tiene el 50% y se relaciona con la gráfica siguiente. Las lesiones previas en los jugadores, como teníamos pensado, la relación de la posición del jugador y el grado de esguince de tobillo. Teníamos que los 10 jugadores eran nuestro 50%. Entonces, de esos 10 jugadores, 6 jugadores presentan el esguince grado 1, siendo nuestro 60%. 3 jugadores presentan grado 2, siendo el 30%. Y solamente un jugador de grado 3 presenta esguince de tobillo.
La incidencia en el esguince de tobillo grado 1 en pie derecho o izquierdo se presentó de los 10 jugadores el 80% en el pie derecho, siendo un 20% en el pie izquierdo. El índice de masa corporal, tanto en la valoración inicial como en la final, no tuvimos ninguna modificaciones, ya que el 80% se encontraban en un peso normal. Y bueno, sí hubo modificaciones dentro del sobrepeso y obesidad tipo 1. En la primera valoración, un jugador solamente estaba en sobrepeso y 2 en obeso tipo 1, siendo la valoración final que el obeso tipo 1 terminaron en sobrepeso, siendo 3 jugadores. El rango de movimiento en valgo de 0 a 6 grados, dentro de la valoración inicial, tenemos que el 85% de los jugadores estaban dentro del rango estipulado y por encima 3, de los cuales esos 3 se encuentran dentro de sufrir una lesión frecuentemente. En la valoración inicial tuvimos un aumento del 95%, donde 19 jugadores de 20 se encontraban dentro del rango estipulado por el autor Tawanel. El rango de movimiento en varo, se establece que es de 0 grados, dentro de los cuales en la valoración inicial 3 jugadores nada más se encontraban en lo que es dentro del rango, es decir, 0 grados, y 17 por encima. Dentro del cual al final tuvimos un 30%, es decir, la mitad aumentó de un 15 a un 30%, 6 jugadores ya se encontraban dentro del rango y por encima 14. El comportamiento de dolor medido por EVA, de los 20 jugadores, en la valoración inicial 14 jugadores presentaron dolor, se dividen en 8 jugadores 3 de 10, 4 jugadores 2 de 10 y solamente 2 jugadores 1 de 10. Y en la valoración final 7 jugadores se encontraban con dolor, de los cuales únicamente se presentaban el dolor 2 de 10 y 1 de 10. El dolor en pie derecho e izquierdo, de esos jugadores, de los 14 jugadores que habíamos mencionado, la mayoría tuvo dolor en el pie derecho en la valoración inicial y 6 jugadores en el izquierdo. En la valoración final, 4 jugadores, es decir, que disminuyó 4 jugadores, y en el izquierdo solamente 3, es decir, la mitad. En la prueba funcional positiva de inversión y eversión de tobillo, como se observa en la valoración inicial en inversión de pie derecho, tuvimos 8 jugadores, en los demás hubo muy pocas modificaciones. En las demás pruebas, tanto de eversión de pie derecho como inversión y eversión de pie izquierdo. Y en la valoración final tuvimos 4 jugadores, siendo nuestro 40%. En la prueba funcional negativa de inversión y eversión, como se había mencionado en la gráfica anterior, no hubo muchas modificaciones en las demás intervenciones o valoraciones de eversión de pie derecho, inversión y eversión de pie izquierdo, pero sí hubo un aumento de la prueba negativa en la valoración final con 16 jugadores. Es decir, que aumentaron los jugadores que ya no referían ninguna molestia o ninguna alteración dentro de la aplicación de la prueba en inversión de pie derecho. Y finalmente, como conclusiones, tenemos que el 40% de los jugadores son delanteros, el 50% de los jugadores han presentado esguince de tobillo, siendo que la lesión más frecuente es esta, y se presenta en el pie derecho con el 80%. El 80% de los jugadores de fútbol tienen un índice de masa corporal entre el 18 al 24.9%. En los estiramientos contribuyeron a la disminución de valgo y varo, por lo tanto disminuyó el riesgo de aparición de esguince de tobillo en la articulación. La aplicación de pruebas funcionales en inversión de tobillo demostró que hay o existe una disminución del número de jugadores en riesgo de padecer esguince. Y en la prueba funcional de eversión, tanto del pie derecho y como en la prueba de inversión y eversión del pie izquierdo, no hubo muchas modificaciones. Por lo tanto, se recomienda a los directivos de fútbol implementar un método preventivo del esguince grado 1 en la articulación tibial-peronea trabalina utilizando estiramientos. Los estiramientos son estáticos
o deberían de ser estáticos en la práctica previa al entrenamiento y dinámicos en la parte posterior o final del entrenamiento, ya que ayuda a una mejor movilidad articular y flexibilidad, así como una recuperación de los tejidos. También se recomienda dar a conocer a los jugadores y directivos técnicos la importancia sobre el tiempo de ejecución del estiramiento con el objetivo de disminuir el riesgo de lesión. Y finalmente es indispensable contar con un equipo integral para el cuidado de los jugadores. Es decir, que dentro de su cuerpo técnico se va a encontrar la integración del fisioterapeuta para que de la mano con el entrenador se fijen métodos adecuados y evidentemente tenga un mejor entrenamiento y un mejor tratamiento precoz tras una lesión. A continuación se muestran las bibliografías de dicho proyecto. Gracias. No me pregunté.